poner de pie para entonar el himno nacional de la República de Paraguay. Tomen asiento, por favor. Y queremos agradecer particularmente la presencia en esta ocasión de autoridades de las instituciones judiciales que nos acompañan, de la Fiscalía que nos acompaña, de los jurados, de la Junta Municipal, de la Junta Departamental, de la Organización de la Sociedad Civil, como la del presidente del doctor, y para nosotros, la coordinación. Así que, por favor, y en esta alegría, en esta satisfacción de lo que hoy, las demás maneras también estamos felices, ayer amanecimos con una noticia de que era de una alumna, exalumna, en proceso, y ya de dificultades perdió la vida. Esto así como de verdad muy lamentable y la educación pública no pudo hacer nada para salvarla. El Estado no pudo hacer nada para salvarla y un minuto de silencio en honor a nuestra querida alumna, exalumna María de los Ángeles.
La recordamos con muchas ganas, con las muchas ganas que tenía de estudiar. Tenía un hijo, trabajaba de 6 a 6, trataba de llegar a la universidad. La universidad le acompañaba lo que pudo. Tuvimos clases de refuerzo, docentes, tiempo completo que trataba de ayudarla, pero lastimosamente ya no pudimos sostenerla y ella se despidió como ya una vez. Así que eso hoy también lamentamos y eso forma parte de la sociedad que toca vivir, toca gerenciar. Así que estamos por ese motivo también, particularmente emocionado, conmigo y sentido. En la memoria de nuestra secretaria, tratemos de seguir haciendo cosas y haciendo revoluciones con pequeños actos, de asistir a la universidad, dar clases, compartir con los compañeros y sostener una misión acá. De ello invitar al licenciado Miguel Gómez, director académico de nuestra actividad, para que nos dé una palabra inicial del evento. Muy buenas tardes. Me siento honrado con la verdad académico de la Facultad de Derecho de la Arquitectura en darle a Panamá la bienvenida de la segunda edición de la Semana Jurídica. Un espacio concebido para fortalecer la formación académica, el sentido político y el compromiso que tenga nuestra comunidad universitaria. Saludos en especial consideración a las autoridades presentes, distinguidos y que participan, a los profesores docentes, estudiantes, egresados y a las especiales cuya presencia en nuestra Semana Jurídica. La Semana Jurídica no solamente es una serie de congresos, es un escenario de reflexión, análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta el derecho en una sociedad dinámicamente transformación. Un Facultad de Derecho que tiene un compromiso, una educación pública de excelencia, orientada a la formación profesional libre, competente y comprometida con la democracia, el Estado de Derecho, la promoción de los derechos humanos y la construcción de una sociedad tolerante, diversa y respetando la dignidad humana como nos manda el preámbulo de la Constitución. Expreso mi reconocimiento a los organizadores, docentes, funcionarios y colaboradores que hicieron posible la realización de esta actividad, así como a los progresistas que compartirán generosamente sus conocimientos y experiencias en nuestra comunidad académica. Con el convencimiento de que esta segunda edición de la Semana Jurídica será un éxito y dejará valiosos aportes para todos y todas. Los participantes declaran oficialmente inaugurada a las actividades académicas de esta importante jornada. Muchas gracias y sean todos bienvenidos en el primer. Muchísimas gracias, licenciado Diego. Y recordarles a todos nosotros que por si se inscriban en la puerta del mundo verde, para que se inscriban ustedes en la puerta, con el doctor Miguel o ya generó su QR. Necesitamos inscribirnos para poder entrar. Entonces, necesitamos hacer esta divulgación gratuita para las personas que terminan, así que nada más que escanear y registrarse. También queremos agradecer a la Comunidad Universitaria que nos comenzó a publicidad también todo y nos dona carpeta, nos dona agenda, vamos a estar sorteando también con la inscripción. En este momento debe invitar a nuestro decano, nuestro delegado, quien nos dará el curso de arquitectura, un curso técnico, político, jurídico, filosófico, como decano de nuestra vida. Antes de salir, señor rector, que el día de la fecha también está participando en las conferencias de nuestra facultad, organizada por nuestra
y las columnas así. Entonces, nuestra carrera está de todas las mujeres de análisis académico, que están actuando, están haciendo. Ahora sí quisiera iniciar a una jornada. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Con mucho honor, la cordial bienvenida, en nombre de la Facultad de Ciencias y a la segunda edición de nuestro proyecto que viene con ustedes nuevamente a la ciudad de Cuba. Un saludo por especial referencia a la señora ministra del Campo el intendente de la Secretaría de la Parlamentaria, a las autoridades nacionales, municipales, a los municipales, a los representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública, a los profesores, a los investigadores, queridos estudiantes y a todos los ciudadanos que nos encontramos en esta ciudad con más de 3 siglos de historia. Una comunidad que ha sido testigo de importantes momentos en la construcción de nuestro país y que por segunda vez consecutiva globalizar escenario de un evento científico impulsado por la facultad constituye un motivo de orgullo y al mismo tiempo un honor. La universidad pública tiene una función eficiente en formación profesional, a enseñar, a limpiar y a proyectar el conocimiento de la sociedad. Porque la investigación es un alcance cuando tenemos aulas y dialoga con las profesiones y contribuye a mejorar la calidad de la educación. Ese es el espíritu que yo soy. No estamos aquí para estamos para acercar a la sociedad, para que los resultados de las investigaciones sean conocidos, porque tiene la responsabilidad de la organización para que estudiantes, autoridades y ciudadanos puedan dialogarse con los espíritus que enfrentamos como comunidad, como sociedad, para que ese diálogo del Estado pendiente contribuya al fortalecimiento de la sociedad de derecho. Creemos firmemente que una sociedad que conoce los derechos se puede mejor, con mayor calidad de derechos. Una ciudadanía informada, con mayor responsabilidad, fortalece las instituciones y hace posible una democracia para la nación. La investigación científica posee la investigación científica, para conocer la característica de enseñanza, presenta hechos, datos y conclusiones incluidos en el color. En ocasiones, estos resultados pueden revelar realidades que no siempre resulten cómodas o evidenciar aspectos que requieren atención. Sin embargo, esa publicación es la realidad de la ciencia. Los datos no existen para incorporar las autoridades y para despresentar las conclusiones. Existen para comprender por la realidad, existen para ofrecer herramientas que permitan corregir aquello que te va a permitir, fortalecer aquello que funciona y orientar la política pública hacia decisiones cada vez más acertadas. Escuchar la evidencia científica no limita la discusión, por el contrario, tenemos la fortaleza de comprender siempre es posible mejorar. Nuestra facultad tiene además un principio de universidad, la libertad de investigar, la libertad de criticar, la libertad de debatir, la libertad de sentir humanamente, sobre todo la libertad de expresar la intelectual las conclusiones a la evidencia. Porque una universidad sin libertad y sin intelectual conocimiento y una sociedad que debe buscar conocimiento por el riesgo de denunciar los errores. Vivimos en una época en la que la información circular
Muchísimas gracias. Pero siempre tenemos un compromiso con la verdad. Las informaciones intrusivas, sin estudiables, llegan a distorsionar la percepción de la realidad, afectar la confianza ciudadana y generar presiones interiores sobre que tienen amor, responsabilidad y sacrificio. Frente a ello, la búsqueda de la verdad, el pensamiento crítico y la independencia del criterio constituyen valores esenciales para la academia y el sistema de justicia y la llamada a derecho. Permítame, por favor, hacer una reflexión. Las grandes transformaciones del pueblo nunca son producto se edifican piedra sobre piedra, levantando una columna que sostiene el porvenir de una sociedad. Porque también la universidad construye conocimiento frente a la incertidumbre, construye diálogo ante las diferencias, construye confianza, no se desconfianza, construye justicia contra la desigualdad, construye ciudadanía a nivel de compromiso, el bien común. Toda cosa de la regular necesita compromiso también la sociedad. Estoy convencido de que las columnas por el cual debe alcanzar una sociedad verdadera y libre, con la libertad, la verdad, la justicia y el cumplimiento. Una de ellas se delimita todas las y es conocido. Luego de los estudios permite la creación de ideas después de un camino futuro de desarrollo. Como facultad de ciencia y social, unimos un compromiso de fortalecer lo haremos defendiendo la libertad académica, promoviendo la investigación responsable, exponiendo con respeto y conocimiento aquello que nos da el gobierno, aún cuando la ocasión de desinformación pueda resultar un modo. Por lo tanto, convencido del costo de buscar la verdad, nunca será tan grande como el valor de la transformación de esa verdad por los clientes. Como siempre, esa declaración es sencilla, pero profundamente pensada. Nunca dejemos de construir, construyendo instituciones completas, construyendo una ciudadanía más consciente, construyendo una presencia cada vez más cercana, construyendo un Paraguay de conocimiento y vivir en instituciones, y una libertad, la verdad, la justicia, las oportunidades, por las cuales alcanza el futuro. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias al profesor Francisco Delgado, decano de la Universidad Nacional de Cali de Perú, que se asienta en Cuba, en la que con mucha resistencia y siempre recordamos nosotros en la Facultad de Derecho. Es la única ciudad que durante la guerra central de alianza fue absolutamente neutral. Y lo poco que quedaba no era tiempo. Por eso la casco urbano de Uruguay es un casco urbano reciente. No tiene ninguna recordación de lo que fue, porque cuando las fuerzas aliadas, principalmente el presidente ocuparon, destruyeron absolutamente. Y también a unos 70 kilómetros se produjo una de las grandes masacres durante la guerra, donde las mujeres fueron asesinadas en el también para muchas veces eso pasa desapercibido. Entonces, también recordar eso en estos momentos hace alusión y hace cuestión de ir construyendo identidad, memoria histórica y soberanía nacional. Nada, en el derecho debemos recordar la necesidad imperiosa de defender nuestra identidad y nuestra soberanía. Porque si no, desde ese año para país otro tema, que desde que acuerdo cada país me le diálogo con el que hubiera para ahí
ya fechada con el ocurre, lanza vivencia urbanas, donde profesora consejera del curso la organizaba un ensayado de como único de tapi era soporte que era soporte que era siapa también de como mala de era fácil y al decirme que tú vas a la cabeza y la que en el de la ley la primera a campesina ayuda del lugar. Entonces, tenemos que buscarlo. Decían que toda la iglesia, porque era como una actividad profesional y la facultad de Derecho que no nos confundía. ¿Qué nos va? Profesora contigo. Socorro que era como
puede. También hay redes que estafan a mujeres, por ejemplo, o a personas, con las famosas relaciones a distancia, hay que mandar dinero para encontrarse, una variedad inmensa de mecanismos para el mal. Nada que tenga que ver con aquel objetivo noble de unir a la humanidad, sino que debe ser limitada. Bueno, entonces, todo esto, viendo el ámbito del que manejamos nosotros, genera tensiones. ¿En relación a qué? Y a las reglas y a las normas que ya tenemos, digamos, establecidas en la Constitución y en la ley, y que necesariamente debemos aplicar y nos tienen que proteger. Debemos reclamar su aplicación y nos tienen que proteger. Fundamentalmente el derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho colectivo a ser informado de manera veraz y objetiva. Ese derecho está siendo pisoteado con esta tecnología. No nos damos, porque aceptamos más con el ritmo vertiginoso de la vida, aceptamos más lo que creemos que cualquier cosa es accesibilidad. Tenemos luego la posibilidad de usar esta información, porque es todo tan dinámico, tan vertiginoso, que prácticamente se disipa, se empuja en segundo. Entonces, se plantea como una gran, digamos, una contradicción existencial. A mayor libertad de expresión, aquí mismo dentro del ámbito de las libertades, consagramos eso en la Constitución Nacional, luego de haber vivido tiempos de oposición. Sin embargo, la tensión y la competitividad que genera ese derecho a partir de esta tecnología necesariamente debe ser analizada por el derecho, debe ser, digamos, aterrizada, identificada y tomar decisiones como para canalizar las soluciones. Nosotros somos los operadores jurídicos, los operadores del sistema de justicia. Entonces, qué mejor que nosotros saber lo que está pasando, hacer este análisis, esta catarsis, y ver de qué manera podemos buscar en el derecho las respuestas como para que estas garantías que ya están, digamos, conquistadas, consagradas, no tengan que ser letra muerta o normas completamente planificadas. La cumplo si quiero, no la cumplo si no quiero. A ese punto nos están llevando. Entonces, saber administrar estas tensiones, de eso se trata, a eso se va por esta modernidad, por esta globalización, de global que llaman, todo acá no hay fronteras, que no hay límites, todo llegar a todas partes, pegado fundamentalmente por la prensa tradicional y digital, internet básicamente, llegando muchas veces a extremos lesivos. Bueno, entonces, ¿cómo exigir objetividad y veracidad con respecto a nuestros derechos o a los derechos colectivos, a máquinas, por ejemplo, a robots, a una inteligencia artificial que está manejando bots y máquinas que van reproduciendo información que alguien instaló y que alguien planificó? ¿Qué hacemos? Directamente debemos exigir responsabilidad a los delincuentes o a las empresas que están detrás, a los manipuladores de la realidad que actúan impunemente a través de las redes. Realmente es un desafío muy grande, que tampoco tengo la respuesta. Hay todo esto para reflexionar con ustedes, yo tampoco sé cómo se hace. No tenemos tampoco todas las leyes, digamos, necesarias como para saber manejarnos dentro de este enorme ámbito de libertades llevadas al libertinaje que finalmente afecta nuestros derechos. Y es ahí entonces donde nos encontramos con fenómenos como la posverdad, las situaciones donde se maneja la información de manera sesgada o con falacia, donde encontramos organizaciones direccionadas
se puede perfectamente digitalizar y direccionar una información como para poder, por ejemplo, cancelar a una persona. Tenemos modalidades como la campaña mediática, las falsas, tenemos el Laufer, del cual una vez hablamos aquí en la librería de Santo de Guayas, ¿se acuerdan? Es la guerra jurídica generada a partir de información falaz contra una determinada persona que en ese momento está siendo el adversario a quien hay que aniquilar, el enemigo a quien hay que destruir. ¿Y qué mejor que utilizar el espacio judicial con todos sus procesos, sus plazos, sus formas, su lentitud, para poder anclar a una persona a un proceso que no tiene argumentos sobre la verdad, sino que tiene argumentos falaces para poder impulsar ese mecanismo y de alguna manera generar, por ejemplo, la aplicación de alguna medida cautelar o alguna restricción a sus derechos y sacarlo de circulación de una contienda electoral o de un concurso público para un cargo público o de una licitación pública, por ejemplo. De eso hemos hablado. Y de todo eso se trata este tema del manejo de la información indiscriminada y sin control. En el Yatam siempre tenemos a colación de lo que decía el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? El avance de la humanidad ha, instalado siempre saca la mejor versión del ser humano, sino que a veces sus peores vicios lesa la humildad, y ello finalmente termina perjudicando las nobles intenciones que se han tenido para, instalar estas innovaciones tecnológicas en cuanto a la comunicación. Entonces, nos ponemos en un punto que necesariamente debemos identificar para saber hacia dónde vamos a canalizar, los mecanismos o las estrategias para poder enfrentar este desafío y no permitir que destruya la civilización. De eso se trata. Entonces me parece fantástico que en el espacio académico, donde están los profesionales, donde están los docentes, donde están los estudiantes, con curiosidad y con criticismo, podamos hablar de esto que nos agobia. Entonces, tampoco se trata de censurar de ninguna manera, nada de ley, de necesidad de tipo de cosas. La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa son conquistas ciudadanas muy importantes para el Paraguay. Todo lo que ha vivido como país, como sociedad. Entonces no se trata de retroceder en esos derechos a la mujer. Tampoco guardar garantías constitucionales, no violentar estos modelos democráticos. Se trata de ejercer los derechos de manera racional, de manera responsable, de manera seria, con verdades, no con falacias. Se trata de garantizar estas libertades también con autonomía. Y ahí llegamos al tema crucial, ¿verdad? La verdad como sea que fuere, del proceso penal, del proceso civil o del proceso judicial en general, es la que tiene que ser rescatada, porque está en crisis. Justamente la verdad es la que está en crisis, y la verdad que tiene el insumo que nosotros necesitamos para tomar decisiones, no solamente como jueces, fiscales, abogados, sino como ciudadanas y ciudadanos. Si no tenemos todo el panorama, toda la información, ¿cómo vamos a elegir autoridades? Si tenemos una campaña mediática para presentar a un candidato como la mejor opción y resulta que está todo, descentrado con medias verdades, o con falacias, o con viralizaciones digitadas. Entonces, este es un engaño gigante, ¿verdad? Que nos arranca la posibilidad de elegir bien. ¿Por qué? Y yendo al campo del derecho, con mayor razón, es el camino hacia la injusticia, hacia el fracaso total de nuestra actividad y nuestra tarea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que salvar acá, aparte de la garantía de los derechos que ya están en la Constitución?
tenemos que rescatar la verdad de cada cosa que hacemos. Si nosotros logramos alcanzar esa verdad, que no tiene que estar relativizada, sino que tiene que ser la verdad que hay en el mundo, la verdad que pude objetivamente corroborar dentro del proceso para que yo pueda aplicar la ley. La falacia no puede sustentar ningún de ellos. Entonces, recapitulando, los ciudadanos, la prensa, los medios masivos de comunicación, tal, juez, etc., tienen que formarse la opinión y participación de cualquier actividad propia del sistema democrático con la información de calidad, en primer lugar. Entonces, ahí es donde debemos agudizar nuestro espíritu crítico para saber de qué manera yo puedo corroborar lo que me dicen las redes. No decimos que de repente no hayan noticias, que de repente no hayan, qué sé yo, informaciones relacionadas a cuestiones científicas o muy interesantes del ámbito del derecho, de la ciencia en general, de las artes. Pero tenemos que estar siempre atentos a las fuentes de la corroboración. Entonces, en cualquier plano de la vida, más allá del ámbito jurídico dentro del cual actuamos nosotros, la verdad, la objetividad, lo que corresponde a la realidad, lo único que nos dará las bases serias para poder actuar en consecuencia. Y es obvio que la desinformación tiene por objetivo generar el caos y la anarquía, ¿verdad? De eso se trata, de confundir, de engañar, de establecer situaciones aparentes que nos obliguen a cometer errores, ¿verdad? Que tomemos decisiones contrarias a lo que debería ser en el caso de que se tratara de la verdad. Entonces, esto, dicho más rápido y pronto, conduce directamente a la destrucción del Estado de Derecho. Una condición fundamental del Estado de Derecho es aplicar la ley y hacer justicia, pero para aplicar la ley y hacer justicia hay que hacerlo en base a hechos que fueron corroborados, en base a procesos, debidos procesos que fueron correctamente realizados. De lo contrario, el ejercicio del poder judicial, el ejercicio inclusive de la legislación dentro del ámbito judicial, pierde legitimidad si lo vamos a hacer en base a la falacia o a la mentira. De eso se trata, ese es el punto principal, digamos, de nuestra reflexión que debemos tomar como para saber qué estrategias encarar, qué estrategias de desplegar para poder enfrentar esta. Entonces, todo lo que estoy diciendo son obviedades, ¿verdad? La calidad de la democracia depende de la calidad de la información. Llegamos a esa conclusión que se genera, que se brinda, que se publica, que se instala como punto de partida para determinar políticas públicas. Para diseñar políticas públicas, necesariamente debemos partir de estadísticas. Los estudiosos, Juan, la criminología, las personas que hacen investigaciones científicas, necesariamente parten de los datos de la realidad, de las estadísticas, para después decir, bueno, en virtud a estos descubrimientos, a estos hallazgos, proponemos esta metodología, este mecanismo para avanzar dentro del ámbito que sea. En el tema penal, por ejemplo, para determinar qué cantidad de juzgados o de fiscales que tienen que haber por región, tiene que hacer un relevamiento de la criminalidad en cada una de esas regiones, necesariamente a los efectos de poder tener información de la realidad para poder establecer legalidades fiscales o de organismos de apoyo que deberán contar estos fiscales, la especialidad que deberán tener por el tipo de criminalidad que es más frecuente en tal o en cual lugar. Toda la información es fundamental, ese tipo de información es fundamental para diseñar las políticas públicas para el buen funcionamiento, por ejemplo, del sistema de justicia, del Ministerio Público, del ámbito de la defensa pública. En el caso de la policía, por ejemplo,
de los organismos de seguridad. Todo pasa entonces por obtener información de calidad también para las políticas públicas. Y no puede considerarse, obviamente, información de calidad aquella que carece de veracidad. No hay mucha vuelta que dar acá. O se trata de una información objetiva, obtenida de la realidad, corroborada, contrastada, o no tenemos nada sobre la cual actuar. Entonces, hacer el contrario, el contrario se contrapone con nuestra organización que se llama Estado de Derecho. ¿Cuál es la importancia del lugar que se le da la información además de su veracidad? Eso también tiene que ser manejado dentro de los parámetros del Estado de Derecho, donde no hay tampoco derechos absolutos. Nosotros no podemos decir que cualquiera puede decir cualquier cosa en redes sobre las personas o sobre sus derechos sin responsabilidad. Sabemos perfectamente que tenemos responsabilidad si es que mentimos o si es que divulgamos una información que lesione el honor de las personas o de las personas jurídicas, de las personas físicas, en fin, que dañe de alguna manera ese derecho que está consagrado y que está, digamos, vigente como para que pueda ser aplicado. Entonces, es importante rescatar a la verdad para que funcione el Estado de Derecho. Es una aseveración simple y llana que estoy haciendo, pero es clave para poder alcanzar todo lo que estamos diciendo. Derecho al sufragio, todos los demás derechos que están, digamos, reglamentados en la Constitución y en las leyes, finalmente serán viables o serán completados si es que nosotros tenemos información de calidad. ¿Se dan cuenta de eso? Si tenemos información de calidad, cualquier otro derecho que nosotros ejerzamos podrá alcanzar la justicia o el reconocimiento del derecho que estamos reclamando si es que actuamos con información. Entonces, la búsqueda del equilibrio y tratamiento de la información debería ser una forma o un modo de encarar este abordaje a este desafío. El equilibrio entre obviamente, posiciones que están plasmadas en la Constitución y en las leyes y extremos o límites que tienen que tener esos derechos o esas potestades. Dentro del Estado de Derecho, obviamente, autolimitado dentro de la misma Constitución por el propio Estado de Derecho, a los efectos de evitar llegar al extremo del autoritarismo, por ejemplo, en cualquiera de los extremos, tanto del que se defiende como del que se lesiona o del que es, digamos, lesionado en su derecho. Ninguna de las partes puede ejercer de manera extrema y autoritaria ninguno de los derechos, porque no hay derechos absolutos. Al contrario, se tiene que buscar un equilibrio permanente, de manera que se pueda ejercer racionalmente un poder. No se debe ya poner en rojo y bueno, no se debe. Entonces, de esta manera también preservar la diversidad y el pluralismo informativo, ¿no? Porque tampoco se trata de censurar, no se puede decir esto, no se puede decir otro, se puede decir todo, pero con respeto y con cuidado al derecho del otro. No vamos a cercenar el pensamiento crítico, ni las libertades ideológicas, ni de expresión, ni de información, pero sí vamos a exigir responsabilidad. Prácticamente hablamos de todo esto, pero hace los efectos administrativos. La verdad, incluida por las redes sociales, controladas, se ha instalado y ha relativizado la verdad. Y básicamente, según el diccionario de la Real Academia, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones potentes e incluyen la opinión pública. ¿Se acuerdan de ¿Se acuerdan de y bueno, es la técnica
que venga nada. Y entendiente que algo queda, tiene una cantidad de reglas muy, digamos, bien diseñadas como para poder manipular a la sociedad a través de la falacia, a través de la mentira, a través de los mecanismos de distorsión, a través del populismo, a través de la manipulación de las emociones y en fin, muchos mecanismos y maneras de confundir y de engañar a sí. Y los hechos objetivos incluyen obviamente en la opinión pública más de lo que apelan las emociones o creencias personales. Cuando se trata de digamos, tocar entre la fibra sensible, más que nada, hay que desconfiar. Hay que desconfiar porque ya se está, digamos, yendo hacia el populismo o popularismo, como dice la palabra. Y eso no es más que otro mecanismo de distorsión y de engaño a la sociedad. ¿Cómo opera la comunidad? Utiliza este mecanismo y dice para tener acceso más dinero y alcance más limitación. En ocasiones inicia claramente más mentira. Estamos tan atrapados en la vorágine diaria de las preocupaciones que de pasada nomás leemos y hacemos posteos y comentarios irresponsables a veces de aseveraciones completamente falaces que se hacen inclusive a través de los medios de prensa. Me parece que en el momento que uno tiene ese micrófono, ese espacio, ese muro para escribir o para expresar, puede decir cualquier cosa. No es así. Se trata de hacerlo, de ejercer el derecho a la libertad de opinión. Bueno, no quiero alargar más con relación a las definiciones de lo que acabo de estas cosas. ¿Noticias falsas o las fake news? Es de lo que estábamos hablando. Son contenidos vinculados a través de redes, plataformas de mensajería, WhatsApp, portales, online de noticias, prensa, radio, televisión. El objetivo justamente de estas dos la distorsión ilegal es la conclusión. Sobre todo cuando se elige, por ejemplo, un momento propicio para poder volcar la decisión de esa comunidad o de esas personas hacia otro lado completamente distinto al que ellas estaban dirigiendo. La elección. Es típico que se utilicen campañas a través de estos mecanismos. Entonces somos fácilmente engañados. Entonces tenemos que estar despiertos para saber de qué se trata, para poder juzgar y llegar a la verdad. La distancia a veces es momentánea y después ya se producen los efectos cuando ya es tarde. Entonces ya no tiene tiempo de retroceder porque ya eligió, ya votó, ya dictó la sentencia o ya realizó la acción movida por ella. Los expertos clasifican las noticias falsas en varias categorías. Sátira, parodia, conexión falsa, contenido engañoso, contenido falso, contenido impostor, manipulado, monetado, y el método de verificación. Son diversas secciones del mismo mecanismo de distorsión que es el método de verificación. Hay gente que diga. Y la verdad y el derecho, obviamente, dentro de este mundo avasallado por digamos, los mecanismos de distorsión de la verdad, el derecho y la forma, obviamente, claro que bien, necesariamente debemos volver a la fuente, porque tenemos todo reglamentado. Acá me atrevo a decir que no es que falte una ley y algún procedimiento para que nosotros tengamos algún mecanismo para completar el desafío. Simplemente hay que volver al debido proceso. La verdad es la mundo. La importancia de la verdad es relativa. El debido proceso es fundamental. ¿Verdad? Pero es lo esencial hacia lo cual nosotros debemos volver o tomar como punto de partida. Para poder llegar a la verdad esencial, no importa que sea en el proceso civil o en el proceso penal, tenemos las características y beneficios que tenemos. Esas verdades, esas son las metas a las cuales debemos llegar para evitar el error.
defender la verdad en el marco de la igualdad. Entonces, en lo constitucional, simplemente recapitulando, tenemos el artículo 28, la ley formal, cuáles serían los mecanismos en caso de que este derecho sea anticipado. Tenemos derecho a la réplica, no vamos a hablar de eso, simplemente estamos recordando. Tenemos derecho compensatorio en caso de que esta información haya lesionado los derechos. Tenemos amparo en tema de edad, también tenemos competencia y responsabilidad del magistrado, por el artículo 136. Las respuestas de derechos son variadas. En lo penal tenemos reacción privada contra injuria, difamación, calumnia, tenemos querellas contra el menor, tenemos denuncias penales, los derechos civiles que están todos significados, abuso de pornografía, lesión de la intimidad, lesión de la publicación, calumnia, injuria y derechos civiles también tenemos la partida. Que no tuve la cantidad de, digamos, normativa y mecanismos que tenemos para salir al rescate de la verdad del derecho. Se trata simplemente de pararnos en el centro, saber qué es lo que está en juego, saber qué es lo que está en juego en nuestra administración, nuestro Estado constitucional de derecho y salir tras la verdad para poder preservarlo de todos estos, digamos, ataques y avasallamientos contra el mundo. Muchísimas gracias por la atención y espero haber entendido. Sí, la legal que va a ser mañana y preparamos una ronda de preguntas, de reflexiones respecto a lo que nos planteó recientemente. Recuerdo que finalmente se entrega el resumen, escrito, a mano, de fotografía, sin la evidencia judicial en este caso, solamente con requerimientos humanos. Así que, no se olviden, esta es la primera que les recuerdo que ya está la primera y, por favor, recuerden que esta parte del proceso de aprendizaje que ellos suben el debate con la compañía. Hecha esta aclaración y recordatorio para todos los estudiantes, abrimos una ronda de reflexiones para que nos podamos plantear algunas dudas, algunas sugerencias, algunas cuestiones a los talleres y que en esta ocasión pasará acompañado por nuestro caso, el doctor Francisco Delgado, que también planteó el tema de la verdad, de la responsabilidad, el compromiso de la academia, el compromiso de datos, de contrastar datos y a partir de allí reflexionar por construir la política pública. Decía la doctora Carolina Llaves, política pública basada en evidencia empírica. El otro día lo decía la presidenta de la Constitución, si no sabemos datos del país aquí, podemos pedir una unidad especializada. O sea, datos empíricos que contribuyan a formular pedido, pedir presupuesto, inclusive. Eso también es la cuestión de la universidad. Si no hay interesado en la universidad, ¿cómo vamos a pedir más presupuesto? ¿Cómo vamos a pedir otras carreras? El dato que contribuye a fortalecer pedidos, contribuye a fortalecer medidas, ajustes, recomendaciones. Y esa es una de las funciones de la academia junto a la formación y a la extensión universitaria. Nos decía el decano, no es que estemos para molestar, pero en ocasiones la investigación es molesta. Pero no es que hacemos para molestar, lo que hacemos es para contribuir a producir reflexión y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, al buen vivir, a la dignidad humana. Entonces, ¿quiénes apuntan para la primera pregunta, la primera reflexión? Le veo al doctor Rego que lanza la mano, más de puede llevar el micrófono. Una velocidad ahí sube, por favor, acompañar a la doctora Yanni, que creo que la chica que tenía en el código de examen.
Doctora, quería reflexionar sobre una cuestión que usted señaló, y es el compromiso con los valores constitucionales. Creo que si acudimos a una idea de verdad como correspondencia, porque finalmente que es la verdad es algo que filosóficamente es muy discutible, tenemos que aceptar de que la verdad por correspondencia es meramente aproximativa, siempre, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Pero creo yo de que ese compromiso racional y afectivo, porque ahí es donde nos juegan muy mal, ¿verdad? Y afectivo, con los valores constitucionales, es lo que nos puede delinear un criterio de aceptabilidad de lo que nos presentan como verdad. Porque hay veces que va a ser imposible averiguar si algo corresponde o no a la realidad que nos quieren dar. Pero de lo que impuso, quiero destacar que ese compromiso puede servir para un criterio ciudadano de decir, yo no me adhiero a esto. Ese es un punto que quería reflexionar. Todo aquello que tienda a la exclusión del ser humano, todo aquello que tienda a la destrucción de la vida, del sustento, del medio para la vida, de ciertos valores constitucionales que están muy bien delimitados, nunca pueden ser objeto de apoyo, por más de que exista toda una campaña mediática en torno a eso. Y me parece que es ahí donde la universidad debe establecer un vínculo fuerte entre esos valores y la construcción ciudadana, ¿verdad? Veo en eso un rol muy importante que como comunidad jurídica también tenemos que cumplir. Realmente captar lo que dije o quise decir, porque este es un espacio inmejorable. O sea, este es el espacio donde podemos hacer este tipo de reflexión, porque no estamos contaminados con otros intereses, pero más que el interés por el conocimiento y por la verdad, para poder aplicar en la vida, en este caso en la carrera de Derecho, en el sector de la justicia, ¿verdad? Entonces, ser responsables con él y consecuentes con él, ¿verdad? Y sobre todo, aprovechar el espacio de conocimiento, el espacio de investigación, el espacio de discusión doctrinaria y académica, para poder, como dice, porque la verdad absoluta tampoco existe, porque es una verdad metafísica, pero sí hay una aproximación o correspondencia a la realidad de lo acontecido. Y a eso debemos apuntar de manera como promotores de la pacificación de los conflictos, como jueces dirimentes de esas contiendas o de esos conflictos ajenos que nos ponen a nuestro entendimiento resolver, ¿verdad? Son, digamos, actividades o funciones cuasi divinas las que nosotros hacemos, ¿verdad? No porque no creamos dioses ni mucho menos, sino que prácticamente tenemos que hacer justicia como lo haría Dios. Entonces, para poder alcanzar eso de manera responsable, hay que aproximarse a lo que aconteció para poder actuar en consecuencia. Entonces, de esa manera, también utilizamos la racionalidad del conocimiento. Decisiones responsables dentro de nuestra sociedad civilizada, dentro de nuestro Estado de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias por esa, doctor Francisco Delgado. Gracias, profe. Doctora Carolina, respetable auditorio, estaba tomando nota de algunos puntos. Sí, ciertamente la doctrina hegeliana de insistir tanto en lo que no es cierto hasta que la sociedad se convenza de una no realidad y se la acepte como tal. Y la sociedad tiende a caer a veces en esas debilidades sociales.
podemos llamar una debilidad social, el de creer en las falacias a consecuencia de tanta agua va al cántaro que finalmente termina por convertirse en una nueva supuesta verdad. Adicional a eso, no se inició su alocución haciendo referencia a las corporaciones. Hay una situación que suele ocurrir bastante, se lo menciona de hecho, que la polémica vende. Bueno, sí, la polémica es lo que más vende. O sea, sí, solemos ver incluso algunos reels donde vemos que un estudiante que ha sido premiado por una brillante gestión de ciencias, matemáticas, recibe 2 o 3 visitas o 2 o 3 reacciones, mientras que una papa durmiendo tiene 5.000 visitas. Entonces, la polémica, esto sí está sustentado en evidencia científica, que una sociedad con miedo compra más, gasta más. Entonces, si vamos a sumar los fake news, con las polémicas, con el miedo, vamos a encontrar que pareciera que les gustaría a la población cuando te digo, no sé todavía qué respuesta darle a la sociedad, pero hablo también de cruzar información. Mencionó cruzar información. Es una práctica a la que no estamos muy acostumbrados y a veces nos dejamos guiar por la primera noticia que vemos, inclusive ya queremos comentar, pero no cruzamos información. Quería recordarles nada más a los compañeros del auditorio que antes de la llegada del internet, antes de la información a través de los medios digitales, nuestro acceso era a través de los periódicos. Los periódicos en sus primeras páginas tenían unas columnas, se llamaban columnas, hasta ahora, piensen. Y en las columnas, los periodistas identificados luego como columnistas hacen una reflexión sobre aspectos de la vida pública, política, solo que ellos son responsables de lo que están emitiendo, de la opinión que están emitiendo. Hoy por hoy, con la aparición de diversos medios de comunicación, esa responsabilidad de la emisión de opinión termina. Y cualquiera opina. Entonces, lo que más vemos en las redes son opiniones de no sabemos quién, que no tienen un sustento y no podemos cruzar esa información. Y eso es lo que distorsiona finalmente la realidad, las informaciones, las noticias, y nos llevan a que acreditemos en cualquier curso. Sí. O verdad. Sí. Y es una reflexión nada más que quiero Sí, acordar. en realidad todo lo que decís, profesor, ya lo dijo Vargas Llosa. O sea que todo esto tiene como objetivo arrinconar a la sociedad, no tenerlas encerradas en sus casas con sus teléfonos celulares, comprando como locos, ¿verdad? Todo lo que la globalidad nos pone al alcance de una tecla. Entonces, de eso se trata, de tenernos cautivos con todo eso y de alguna manera como dice el autor de la obra, hace surgir lo peor de las personas, de los seres humanos. Las peores perversiones surgen a partir de todo eso que consumimos de manera frenética, ¿verdad? Imaginen ustedes, yo cuando tengo nietos chicos y locos por la tablet y por el celular y eso. Lo que está bien o no, ¿verdad? Y de eso se trata, ese es digamos, pero no, eso no, o sea, lo que yo digo, a lo que estoy, digamos,
ellas no se apropien de nosotros. Porque ahora la tendencia es que la inteligencia artificial prácticamente va a hacer todo por nosotros, pero si nosotros no lo permitimos, no va a ser así. La inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la humanidad, no la humanidad cautiva de los robots o de todo lo que es ese ente que se llama inteligencia artificial. O sea, pararnos en el centro de lo que está sucediendo y saber exactamente qué hacer para que no desaparezca la raza humana, ¿verdad? Porque finalmente, no por ser dramática ni pesimista, pero lo que corresponda elegir. Entonces, nuestras libertades prácticamente estamos entregando a cambio de todo esto, ¿verdad? En el nombre de las libertades, valga la contradicción, entregamos nuestras libertades. O sea, a ese extremo de contradicción está yendo la humanidad por todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, es importante estar informados y ser críticos y usar bien, usar con racionalidad la información. Porque siempre yo digo también, y disculpen si acá hay otras profesiones, siempre yo digo también que los abogados estamos un paso adelante de las decisiones que se tienen que tomar dentro de una sociedad. Conocemos las leyes, los límites, los alcances de las mismas, las consecuencias, ¿verdad? Entonces estamos preparados, somos los profesionales que tienen la preparación para poder enfrentar quizás otros que están en otros ámbitos estén más inclinados a otras habilidades. Pero nosotros tenemos que aprovechar, digamos, esta situación. Entonces, eso también quiero instalar como algo positivo dentro de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. En un proyecto, antes de pasar la palabra al profesor Juan Sagüí, le quiero pedirle a la doctora Llanes que haga una pequeña presentación de su personal, unas alumnas, y dijeron que querían conocer la trayectoria de cómo una mujer llega a la cosas. Entonces, Bueno. me dijo, profesor, Sí. querían preguntarse, claro, Adelante. va a contar cómo se hizo, dónde estudió, dónde nació y cómo llegó a la cosa. Pero ahora vamos a contar de su ¿Cómo no? Excelente, muy buenas noches. Les saludo a Juan Manuel Sagüí, yo soy docente de la Casa de Estudios, soy egresado de la Casa de Estudios. Ciudadano de Guatemala, un placer realmente en la Casa de Estudios. Me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante su intervención. Usted tenía la contratada en su presentación con aquella información que pretende influir directamente en la opinión popular. La opinión popular, bien sabemos que ejerce presión en distintos ámbitos o en distintos sectores de la sociedad. El poder judicial no es la excepción. En su intervención, usted mencionaba también a la verdad y el proceso. Entre otras cosas, mencionaba cómo el derecho da respuesta a todo tipo que estamos enfrentando, a todas estas realidades. Esas respuestas, donde viene que nos comparten, son acciones, ¿sí? Acciones de tipo de penal y de tipo de penal. Estas acciones, necesariamente van contenidas dentro de una cosa, van contenidas en una pretensión que eventualmente va a ser debatida dentro del proceso. Mi pregunta esencial es, ¿cómo el proceso es una de las garantías constitucionales? Quizás una de las más importantes, ya que es aquella que sirve al ciudadano de aquí para poner límite al ejercicio del poder. Y lo mismo que estaba diciendo respecto de las respuestas que le da derecho a toda la gente. Las acciones mencionadas aquí necesariamente van contenidas de una pretensión que es debatida dentro del proceso. Entonces, el proceso dentro del método de debate que hay, parcial,
independiente, necesariamente debe gozar justamente de la desconexión de todas estas cuestiones. Y aquí es donde entra lo fundamental de las fuerzas que ejercen la opinión popular y de cómo la como verdad puede influir en ella. Y así constituir a la opinión popular en una fuerza que puede ejercer tal presión sobre el legislador que termine torciendo el proceso de algún. Entonces, es fundamental, en mi forma de verlo, que se brinde al Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional de todas estas cuestiones de modo a que garantice al ciudadano el debido respeto o la debida garantía a la protección del interés que pone en debate a través de las acciones que el derecho a la Esta pregunta que le voy a hacer, Presidencia, me gustaría con todo respeto que me la conteste desde su manera de verlo, desde su opinión. Muchas gracias. Bueno, en realidad esta es la pregunta, ¿verdad? Porque me olvidé de hablar, porque no era tampoco el objetivo de la charla, profundizar sobre estos mecanismos de búsqueda de verdad. Realmente, para que el juez no se vea afectado por toda esta vorágine informativa de las redes, de la opinión pública, de las campañas, etc., necesariamente él tiene que desarrollar y desplegar herramientas como el relacionamiento probatorio. Ustedes saben, hay unos diplomados ahora, justamente me ocupo también de participar en la escuela judicial de ese diplomado, así como la argumentación jurídica. Esas son las herramientas dentro del ámbito del procedimiento, sea cual fuere la materia, penal, civil, laboral, contencioso, niñez, que necesariamente van a blindar, como dijiste, a ese magistrado y le van a exigir que a partir del razonamiento probatorio, cada procedimiento tiene sus principios y sus reglas, tiene las verdades que tienen que ser alcanzadas y los medios para alcanzar esas verdades. Y tiene también los métodos de valoración respectivamente. Entonces, los magistrados no se pueden apartar de eso. Necesariamente la parte que reclama el reconocimiento de un derecho vulnerado necesariamente tiene que plantear las pretensiones que el juez tiene que probar en base a los planteamientos realizados y a la actividad probatoria, sea cual fuera el proceso. En el caso del procedimiento acusatorio, el que acusa aprueba, pero lo hace delante de un tribunal en inmediación, de manera oral, de manera pública, en fin, rodeado de todas las garantías que justamente blinden a ese proceso, a ese magistrado, que es una persona humana que puede verse influenciado por los ruidos de afuera, ¿verdad? Para que alcance la verdad por los métodos establecidos del debido proceso y logre dictar una sentencia con argumentos, con fundamentos. Esas son las garantías, doctor. Esas son las garantías que debemos exigir en cada caso, en que el sistema nos tiene que dar respuestas a nuestros planteamientos en caso de vulneración de este tipo de derechos y de los derechos en general. Eso nosotros estamos haciendo de manera, digamos, forma parte de la agenda estratégica del Poder Judicial, la capacitación de los operadores del sistema. No podemos nomás alcanzar a todos los operadores, porque obviamente tenemos también limitaciones presupuestarias, pero los magistrados, saben acá, los magistrados, las magistradas están participando permanentemente a través del CIES, que es nuestro organismo de capacitación, de una, digamos, actualización de todos los conocimientos, sobre todos los procedimientos, las pruebas, los recursos, todos los institutos que necesariamente debemos desplegar para poder actuar de manera, así como se estableció normativa constitucionalmente. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo estoy, Dios mío, abrumada por lo que se publica y voy a hacer nomás esto por si acaso. No, justamente eso es lo que nosotros perseguimos que no suceda.
Por eso siempre le decimos a los jueces en los juramentos, en cada ocasión en la que nos reunimos, que no tengan miedo de ejercer su poder, que al contrario, salgamos, como dice Alberto Binder, a rescatar el poder de los jueces, porque sin jueces directamente estamos perdidos, porque nosotros no podemos hacer justicia por manos propias, nosotros ciudadanos. Necesariamente confiamos a un juez, a una jueza, nuestro problema, nuestro conflicto, y dentro de los parámetros del debido proceso, de la ley del derecho, pues tiene que llegar a la verdad y hacer justicia, porque si no, si nosotros no vamos a utilizar esos mecanismos, entonces directamente tenemos que volver a la jungla y hacer justicia por mano propia. Entonces por eso dije hoy, se trata, y me encanta la pregunta porque me lleva a completar todos los mecanismos que acá tienen que utilizarse para poder lograr que con la verdad se puedan tomar las decisiones responsables. Entonces hay que exigir, el abogado litigante que pone en bandeja el problema, la pretensión, la normativa afectada, las pruebas, en fin, todo lo que hace al derecho reclamado, y el magistrado las tiene que gerenciar, ¿verdad? De eso se trata, de rescatar el poder de los jueces, de que cobre vigencia plena el debido proceso, la igualdad de armas, digamos, todas las garantías de cada uno de estos procesos, para que el juego limpio sea lo que finalmente permita alcanzar la verdad y la justicia. ¿Ah? De eso se trata. Mientras los colegas y colegas estudiantes se preparan, ahora vamos a un pequeño break de tema, y la doctora ya nos va a comentar el desafío de ser mujer, abogada, magistrada y ministra de la Corte, a pedido de alguna señora que usó. Adelante. No, pues ya está, ya hice la pregunta. Ah, ya está la pregunta. Ah, bueno. Y bueno, en el camino de mi, digamos, formación, zapadora. ¿Sí? Sí, ahí sobre una. Ahora. Ahí sí. Y bueno, siempre fui una persona muy disciplinada en cuanto a los objetivos que quería en la vida, y siempre hice el esfuerzo, ¿verdad? Dentro de lo que me permitió los estudios que me brindaron mis padres y las oportunidades laborales que me dieron para aprender y seguir avanzando dentro de este ámbito apasionante que es el derecho. Yo no hubiese podido estudiar otra, digamos, carrera que no sea derecho. Me apasiona, me encanta, me estimula, me motiva, porque siempre te pone en espacios, en desafíos que vos tenés que vencer, sea cual fuere el ámbito, la materia, el campo de la ciencia. Es inagotable, nunca se termina de aprender y de mantener esa llama y esa pasión que hay que tener para ser abogado, para ser magistrado, para ser jurista, ¿verdad? Eso en primer lugar. Tuve padres que estuvieron siempre en el ámbito del sistema judicial, un padre funcionario, actuario, fiscal, juez, camarista, que también constituyó un modelo a seguir, una madre funcionaria judicial que recién a los 60 años se inscribe en la Facultad de Derecho y decide estudiar Derecho y recibirse por honor a los 65, ¿verdad? Entonces todo eso a mí siempre me apuntaló y me dio fuerza para seguir los sueños, ¿verdad? Y siempre fui una persona crítica también de cómo se manejan las cosas en la República del Paraguay, de cómo se manejan las instituciones, los poderes. Bueno, así fui alcanzando y llegando a determinados lugares, aprendí muchísimo de cómo se maneja la administración pública. Estuve en el ámbito público también, estuve en el ámbito de la legislación, fui fiscal antes, fui magistrada, estuve trabajando con Roque y con otros colegas en reformas legislativas, recorrimos todos los rincones del Paraguay para hablar con las personas y
y sus anhelos en torno al sistema de justicia. Aprendí muchísimo de todo eso y fui lentamente confiando en mi capacidad y también tanteando la suerte, ¿verdad? Muchas veces se dice que la suerte en sí misma no existe, te tiene que encontrar trabajando, ¿verdad? El azar o la suerte o el destino te tiene que encontrar trabajando. Y bueno, y fui presentándome a los diferentes ámbitos y fui accediendo a los diferentes cargos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que se dio también en una coyuntura política donde había ministros que se estaban jubilando y sobre todo dos mujeres que estaban en la Corte, una que se jubiló a los 6 meses, que es la doctora Miriam Peña, y otra que lamentablemente falleció también ya al borde de la edad de la jubilación. Entonces, era ese momento en que también tenía que elegirse otra mujer dentro del sistema de justicia y estaba yo ahí, con todos esos años, con todo ese esfuerzo, con todo ese camino recorrido, ¿verdad? Y bueno, se dio la coyuntura porque esto es político, ustedes saben, uno tiene que hacer los méritos, pero la decisión finalmente es política, la decisión de quien te elige de la terna, ¿verdad? La terna se elige a través de los méritos que hay que tener y lo otro es un 30% de definición política, porque así está diseñado nuestro sistema político, ¿verdad? Nuestra constitución. Y bueno, y llegué a la Corte, al poco tiempo se fueron las 2 compañeras y me quedé con los 8 colegas. Por supuesto no es sencillo, no es fácil, son unos caballeros todos, pero todos los días es una lucha en buen sentido, hay tensiones, hay diversas formas de pensar, diversos conceptos de una misma realidad que uno tiene que gerenciar y de alguna manera conciliar para poder avanzar. Y yo trato de ser estratégica en eso, no atropello, ni tampoco voy a vacilar a mis colegas, a mis compañeros, con algún ataque de histeria o ese tipo de cosas. Yo trato de pensar lo que voy a decir, trato de no hablar si no tengo nada que decir, y en fin, ir construyendo día a día, porque es un manejo del poder, es un manejo del poder del mundo. Ustedes no se imaginan lo que es tener que decidir cuestiones que afectan profundamente la vida de las personas, a nivel de recursos humanos, a nivel jurisdiccional, a nivel administrativo. Entonces hay mucha responsabilidad que a veces se quema las manos y uno trata de ser consciente y responsable de la decisión que va a tomar. Y soy también celosa de las cosas que estoy haciendo, de las áreas que me han encomendado, trato de cumplir cabalmente todas las responsabilidades de los superintendentes, las áreas que me han encomendado. Ustedes saben que la máxima autoridad es el pleno, no un ministro ni el presidente, ni la ministra, ni nada. La máxima autoridad es el colegiado. El colegiado es el que va tomando las decisiones de políticas públicas, las decisiones estratégicas, las grandes decisiones. Entonces hay que integrar a ese colegiado, hay que interactuar, conciliar, consensuar. No siempre se logra, no siempre se alcanza, hay que saber perder, no enojarse, puede volver a plantear en la siguiente ocasión y así ir construyendo institucionalidad, porque esa es la responsabilidad más grande que tenemos. Afuera, el ruido mediático, las campañas, a mí me llega candidato para que todo el tiempo estoy ahí. Me meto a polemizar con nadie, no le doy ninguna explicación porque yo sé bien lo que estoy haciendo. Entonces se apaga, se termina y así como empieza, se termina. Y eso es el día a día, ¿verdad? Tratar de administrar todas estas tensiones, porque son tensiones de alta intensidad, las que vivimos nosotros. Y trato también como persona, porque soy madre, soy abuela, trato también de a determinada hora del día
cortar completamente todo, terminar la actividad, ir a mi casa y entrar a otra cosa. Entonces, de esa manera también trato de no volverme carga, porque no tiene que descansar, no tiene sus límites, su capacidad. Y bueno, y hago eso, trato de ser ordenada en el día a día, hago un poco de actividad física, trato de alimentarme bien, en fin, los cuidados básicos que toda persona humana tiene que tener como para poder cumplir con responsabilidad y necesidad sus usos. Y ahora me encanta lo que voy a hacer. Entonces, eso es lo que probablemente le da lo necesario para seguir y no desfallecer, ni caer, ni ganarse por nada. Ese es el tema. La doctora Carolina escribió unos libros que me tocó la dieta, y terminaba de llegar a las 12, a la 1, tenían hijas pequeñas, Lactancia. lactancia, que seguían escribiendo. O sea, esa fue una cosa de su madre, no puedo hacer, no puedo vivir. O sea, esa disciplina que hizo que ella sea ministra de su hermano, ministra, nos hacía desde la segunda a las 3 veces. Me acuerdo que ella porque muchas veces la gente puede ser sexista, o él, la materia que dice, se discusión, la materia de la verdad, se va a conducir. Yo quería preguntarle a la doctora, ¿cuántas veces se sentó? Para hacer sincera. Me presenté 5 veces a hacer mi vida de orden en una carrera que me sostuvo también necesario, pero bueno, gracias a Dios. No logré ese salto que era un poco de pedir. Pero no, en cada concurso era un aprendizaje. Porque uno tenía que hacer una audiencia, tenía que ir a contestar las denuncias, todo tipo de denuncias. Tu propia persona, la persona que también está concursando, la denuncia. Bueno, uno tiene que estar preparado para todo eso, hablar, hacer un apoyo, contestar las preguntas de los consejeros. Nada, es un entrenamiento bastante fuerte, un concurso de altísima competitividad que hay que vencer. Entonces, si no se puede hoy, se vuelve a intentar hasta que llegue el momento de vencer. Y nada más de eso. Quería contar una cosa. Quería contar una cosa sobre la Carolina, que realmente me la pasada por una necesidad. Cuando terminó y había pasado todas las noticias que veces se han vivido, nosotros estábamos muy responsables de esas experiencias. Y junto con el doctor Marco, la doctora Carolina, y a propuesta de ella nos presentó las famosas preguntas fundamentales que se subieron de esa experiencia para lo que luego se también escribieron. Y todos nosotros venimos a escribir a la respuesta. Y una respuesta. Las únicas veces que la respuesta una gran curiosidad de que Dios me dijo, mira, esta experiencia se puede de todos nosotros, así que el libro tiene que ser de todos nosotros, de ninguna manera. Yo fui a gozar de la ciencia de la obra en el libro. Y los otros también hicieron lo mismo, así que el libro de estudio y de derecho fue que ese es el libro que pagó del mundo. La integración y luego de usar la pueblo era el único material que con el poder que teníamos en ese momento y no hubiera hecho eso. Si querían tener ese espíritu, necesitaban hacer eso. Así que, doblemente de felicitación. Gracias, gracias.
Y bueno, estamos ya. A ver, ahora seguimos con la pregunta de cómo conocer esa tenacidad, esa disciplina, ser mamá, ser jueza, ser mamá, ser concursante, preparar documentos, ir a concursos, ser una mujer con revelación divina llega a un paso, sino que construyendo, juntando panelitos, presentándose con ellos desde Dios ante una conferencia, ante una situación, pensar que van a responder, porque no complejo, sensible, o sea, de eso se trata, esa formación que me convierte finalmente en ministra de la Corte, ministra de la Corte, por esta cosa. Y siendo como tenemos como a dos serie de preguntas, a la femenina, la que más se acabó, la economía, pero que se encuentra a la femenina, entonces hay uno más los grupos de participantes que quieren preguntar. ¿Alguna reflexión más? Ninguna. ¿Quién la pregunta? Buenas noches, profesora, sobre todo. No quiero preguntar una reflexión más. Al comienzo decía que tenemos una especie de ley, como antes, tenemos que explicar, tenemos mi seguro, y eso favorece para la información ciudadana popular. Y en el sistema de justicia también, yo creo que es un efecto negativo, porque muchas veces las recursos judiciales se mediatizan y como decía, no toda la información que se publica es real, muchas veces son distorsionadas, informaciones falsas, muy completas, y a veces se anticipa la opinión pública, prisión preventiva, pena, entre otras cosas. Entonces, eso afecta la imparcialidad del juzgado, afecta la independencia del Poder Judicial y lo más grave es que colisiona con la garantía de los derechos procesales de una persona que está siendo sometida a un proceso. Entonces, de ese lado, generar que toda la información llegue, que la ciudadanía tenga acceso a esa información, que se haga accesible, pero por otro lado, tenemos también esa intención de la colisión entre los derechos fundamentales de una persona que probablemente es inocente hasta que un juez, un tribunal lo diga, la mayoría puede aceptar la presunción de inocencia de los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, es un poco, podría decir bien, lo digo porque ya he analizado una reflexión sobre los factores que muchas veces afectan para la acción, que una de ellas es la de presión mediática o presión social. Entonces, en mi investigación voy a manifestar para que quiero decir justamente eso, muchas veces no quisiera dar solución judicial. Sí, y bueno, justamente una de las consecuencias de. Porque si nosotros vamos a los números, quizás eso no sean los delitos más frecuentes. Una permanente réplica sobre los jueces, digamos, no está para la seguridad ciudadana. En los semáforos mañana te asalten, se le insta al magistrado de redes y mediante antecedentes o ese tipo de cosas. Entonces estamos dando vueltas a todo. Y esa es una de las consecuencias. Eso es lo que está pasando. Y una sola jueces de garantía, capital. Y en ese sentido, sobre todo, finalmente ser de aquello que es auténtico, sino que es para. Y calculo con esta anécdota, cuando yo ya le hago una calera y iba a estar en el código procesal, porque de ahí salió el dinero y vas a ser muy subjetivo la presión. Y el que no tenga esa capacidad. Entre dos tradiciones. Resuelve una consultencia, ¿hay una acusatura o hay verdad? Esa es una gran cosa. Los intereses muy particulares. Y por eso es importante hacer la universidad con la
educación de verdades académicas a partir para llegar a esta conclusión. Y finalmente, ya concluyendo, nuestra primera jornada que fue una apertura de verdad brillante, nuestra ministra una ciudad 300 años después de su fundación, 300 años después de su fundación, llega a la universidad a esta el único país donde se crea una universidad, ya todos los países tienen una universidad. Llevar a la universidad fuera de la capital. Imagínense también es una tierra de diversidad y una tierra de pluralidad. Porque hoy indígenas del tipo de nuevo a las actividades de educación que cierre a jóvenes representantes aquí. Y después de el el sorteo de las actividades entre todas los tres participantes. Esto de grado electrónico se hace rápido, no sé. Espera, por favor, los nombres de cada signo. Esa es la boleta que va a llegar, porque por favor, la letra académica y creada por los analistas de sistemas, todos los nombres quedan aquí y van a determinar quiénes se quedan con la. César Fernando Ibarra. César, por favor, acércate al profe Diego para la agenda. Siguiente, por favor, vamos a las 10. 10, por favor, César. Si César no está, se queda su grupo, se queda su agenda. Siguiente, por favor. César, yo vamos a leer el cuarto municipio, así que parece que está la música. Brian Álvarez. Brian, por favor. La agenda siguiente. Lo que ¿no? Siguiente. Así que ahora es